nombre es Oscar Ignacio Botero y en este video voy a dar la solución a un ejercicio resistivo que contiene un potenciómetro, pero lo voy a resolver por el método de divisores de voltaje y divisores de corriente. Tenemos acá el ejercicio donde tenemos acá al final un potenciómetro de 5K y nos dicen que tenemos que hallar todas estas variables eléctricas teniendo en cuenta esta condición de que el voltaje Y vale 2,7 voltios. Entonces es una parte del potenciómetro, nos dan un voltaje de una parte del potenciómetro. Comenzamos la solución hallando las variables totales, o sea, la resistencia total, la corriente total y la potencia total. Yo utilizo para hallar las resistencias equivalentes, son letras. Hay personas que utilizan números, es igual, no hay problema. Nunca debemos perder de vista dónde estaba conectada la fuente de voltaje. Ahí donde estaba conectada la fuente de voltaje es donde nos están solicitando el valor de la resistencia total del circuito. Entonces comenzamos por acá, por el lado derecho, con un circuito en serie compuesto por la resistencia 3 y el potenciómetro. Resolvemos esa operación y nos da que la resistencia A vale 6 kiloohmios. ¿Qué hacemos a continuación? Nos quedó una resistencia A en paralelo con la resistencia 2. Solucionamos el paralelo y nos da 3,75 kiloohmios. Y finalmente nos queda una serie entre R1 y lo que llame RB. Hacemos la suma y nos da 5,75 kiloohmios, la resistencia total o equivalente total del circuito. Por ley de Ohm hallamos la corriente total del circuito. Entonces igual al voltaje total sobre la resistencia total. El voltaje total son 20 voltios y la resistencia total acabamos de hallar que es 5,75. Eso nos da 3,47 miliamperios, que es equivalente a la corriente que circula por la resistencia 1 y por la resistencia B. ¿Por qué? Porque esas dos resistencias están en serie. Y por ley de Watt hallamos la potencia total igual al voltaje total por la corriente total, que nos da 69,4 milivatios. Comenzamos hallando pues los divisores de voltaje y de corriente. Tengamos en cuenta o presente algo. Un divisor de corriente solo se aplica a circuitos en paralelo. ¿Por qué un divisor de corriente no se aplica a un circuito en serie? Porque es que en serie la corriente es la misma. Entonces no tiene objeto para aplicar ahí. Y lo mismo sucede con el divisor de voltaje. Un divisor de voltaje se aplica a circuitos que están en serie. ¿Por qué en paralelo no? Porque el voltaje en paralelo es el mismo. Tengamos eso presente. Lo otro que vemos acá es algo así como la fórmula, pero puesta en palabras. Entonces se los explico, pero durante la solución lo vamos aplicando. La corriente de la resistencia que vamos a hallar es igual a ¿qué? Es igual a la resistencia equivalente de las resistencias opuestas sobre la resistencia equivalente de las opuestas más la resistencia de la corriente que estamos hallando. Todo ello multiplicado por la corriente que ingresa al nodo. Ahorita vamos a aplicárselo a este. Recuerden que teníamos este paralelo R2 con RA. Entonces vamos a hallar qué corriente circula por la resistencia 2. Entonces dice la R equivalente de las opuestas. ¿Cuál es la resistencia
equivalente opuesta a esta, porque esta es la que estoy hallando, es RA, sobre la suma de la resistencia equivalente opuesta más la resistencia 2. Entonces, más RA más R2 multiplicado por la corriente que entra al nodo. Es I1. Realizamos esa operación y da 1,3 miliamperios. Si vamos a hallar la corriente que circula por la resistencia A, que sería IA es igual a la opuesta R2 dividido la opuesta que es R2 sobre la propia o la que estamos hallando, que es la de RA, por la corriente que ingresa al nodo. La corriente que ingresa al nodo sigue siendo I1 y hacemos la operación, da 2,16 miliamperios. 2,16 miliamperios es la misma corriente que circula por la resistencia 3 y por el potenciómetro, porque recuerden que RA, esta resistencia A está compuesta por R3 en serie con el potenciómetro y la corriente en serie es la misma. Entonces, por eso la corriente 3 es la misma corriente del potenciómetro, y como el potenciómetro nos lo dividieron en el enunciado en una resistencia X y una resistencia Y, entonces diríamos que la corriente que pasa por ese tramo de la resistencia X y por la resistencia Y también. Ahora vamos a hacer un divisor de voltaje. Vemos acá, divisor de voltaje se aplica a circuito serie. Aquí tenemos el dibujo del circuito serie, donde está R1 en serie con RB. Eso fue ya terminando el circuito, hallando la RT. Nos quedó R1 con RB en serie. Entonces, ¿cómo es la fórmula para el divisor de voltaje? Entonces es el voltaje de la resistencia que vamos a hallar. Entonces vamos a hallar el voltaje en la resistencia 1. Vamos a hallar este voltaje. Entonces el voltaje en la resistencia 1 es igual a ¿qué? Al valor de esa resistencia. O sea, al valor de la resistencia 1 dividido la suma de las resistencias que están en serie. O sea, esta suma, R1 más RB, y ese R1 más RB multiplicado por el voltaje que está alimentando la serie. En este caso es el voltaje de la fuente, 20 voltios. Se realiza la operación y nos da que de esos 20 voltios en la resistencia 1 hay una caída de 6,95 voltios. Ahora hacemos el divisor aplicamos el divisor de voltaje, pero para la resistencia B. En la resistencia B sería igual a ¿qué? Sería igual a la resistencia a la que le estamos hallando el voltaje. Es RB, que sería RB dividido la suma de esas resistencias, o sea, R1 más RB por el voltaje que alimenta esa serie. Nos da 13,04 voltios. Pero recuerden que RB era el paralelo de estas dos, de RA y R2. Quiere decir que entonces que el voltaje B es el mismo voltaje en la resistencia 2 y el mismo voltaje en la resistencia A, por estar en paralelo. Continuamos. Ahora vamos allá. Tenemos este circuito acá abajo, donde tenemos la resistencia 3 y el potenciómetro. Están en serie. En serie aplicamos un divisor de voltaje. ¿Qué voltaje alimenta esa serie? Ojo, no es el voltaje total, el de la fuente, los 20 voltios, no, porque para llegar a este punto ya tuvo que haber pasado por la resistencia 1, donde allí hubo una caída de voltaje. ¿Qué voltaje sabemos que está alimentando ese circuito compuesto por R3 y el potenciómetro?
Pues muy sencillo, es el voltaje que hay aquí en B. O lo otro que pueden tener en cuenta es cuando se simplificó R3 y el potenciómetro. R3 y el potenciómetro que se hizo esta serie, ¿cómo se llamó? Se llamó RA. Entonces ese voltaje sería el voltaje A. Véalo aquí. Voltaje A es lo mismo que el voltaje 2 o que el voltaje B. Entonces cualquiera de esos es lo mismo. Entonces aquí tranquilamente se pudo haber colocado voltaje A, porque la conversión o la equivalencia de estas dos componentes la llamamos A. Entonces, ¿cuál es el voltaje entre esas dos? A, voltaje A. Esa es otra técnica para que la tengan en cuenta. Entonces aplicamos el divisor. Entonces decimos, vamos a hallar el voltaje Y. El voltaje de este pedazo del potenciómetro. Entonces dice, voltaje Y es igual a RY, que es la propia, la resistencia de la que estamos hallando, sobre la suma. La suma es R3 más el potenciómetro. Nosotros no sabemos cuánto vale Rx y cuánto vale Ry, pero sí sabemos cuánto valen las dos sumadas, que es el voltaje del potenciómetro, que es lo que tenemos acá, multiplicado por el voltaje de alimentación, que puse VA, es lo mismo VB o es lo mismo V2, cualquiera. Mire que aquí está la equivalencia. Bueno, entonces de ahí vamos a despejar el Ry, porque es que BY nos lo dieron el 2,7 voltios, nos lo dieron en el enunciado. Entonces despejamos el valor de Ry. Al despejar, esto está dividiendo, pasa a multiplicar, esto está multiplicando, pues pasa a dividir. Realizamos esa operación y nos da que el valor de Ry debe ser 1,24 kiloohmios. En ese lado del potenciómetro debe haber 1,24 del total, que son 5 kiloohmios. Y hallamos el voltaje de una vez en la resistencia 3 por el método de divisor de voltaje. Sería R3 sobre la resistencia 3 más la resistencia del potenciómetro. Aquí se pudo haber colocado, en vez de poner R3 más RP, haber colocado, por ejemplo, RA. No hay problema. ¿Por qué? Porque RA para nosotros es R3 más RP multiplicado por el voltaje A, que nos da que el voltaje en la resistencia 3 es 2,17 voltios. Bueno, entonces sabemos que la resistencia del potenciómetro está compuesto por dos resistencias, que es la parte que llamaron Rx y la parte que se llamó Ry, una suma de dos resistencias. Entonces, de ahí despejamos el valor de Rx. Despejamos el valor de Rx, que es el valor del potenciómetro, menos el valor de Ry, que ya lo hallamos, que nos dio 1,24 kiloohmios. Y nos da que el valor de la resistencia en el lado X es de 3,75 kiloohmios. Bueno, ahora, para efectos de la simulación necesitamos saber el porcentaje en que debe estar el potenciómetro, porque el simulador nos habla de porcentaje, si no tendríamos que, la otra forma sería medir el potenciómetro, ajustarlo independientemente y luego conectarlo al circuito. Es válido también, pero aquí lo hice utilizando el porcentaje del potenciómetro, que es lo que nos muestra en la simulación. Entonces es una regla de 3 simple. Si 5 kiloohmios, que es lo que vale el potenciómetro, equivale al 100% de él, 1,24. ¿Por qué 1,24? Porque 1,24 es el Ry, es el lado donde nos están diciendo que debe haber 2,7 voltios. Entonces 1,24 kiloohmios, ¿a cuánto equivale? Realizamos esa operación, que sería 1,24 por 100 dividido 5,
y nos da 24,8% aproximado, 25%. Tenemos acá una tabla con las respuestas de todas las variables que nos solicitaron en el enunciado del ejercicio. Tenemos voltajes, corrientes, valores de resistencias, valores totales, el cual vamos a verificar en el siguiente video con la simulación en Proteus. Buen día y hasta la próxima.